Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, profesor. Tranquilo. Un gusto volver a encontrarnos para este segundo semestre. Si es que dentro de un rato vamos a iniciar a ver si se suman un poquito más los compañeros para arrancar con esto. Excelente, profesor. Excelente. Claro, gracias. Muy bien. En homenaje al tiempo, ya es un placer nuevamente compartir con ustedes el desarrollo de esta asignatura que es epistemología en este segundo semestre. Ya estuvimos trabajando en el primer semestre y ya en gran parte nos conocemos, así es que voy a obviar de un principio la cuestión de la presentación, también por la modalidad, y entonces vamos a arrancar con la presentación global del módulo. Y en este caso me gustaría pedirles, si es que tienen alguna duda, alguna consulta, para que intervengan y puedan eh, preguntar sin ningún problema. Que el compañero dice. Perfecto, sin problema, Roberto. Muy bien. Nuestra asignatura se denomina epistemología, compañeros. La epistemología es una rama de la filosofía, como vamos a ver, estudia específicamente la teoría del conocimiento y en este caso el conocimiento científico. Eso es lo que nosotros vamos a desarrollar a lo largo de esta asignatura, pero antes que nada me gustaría presentarles un poco la fundamentación de la asignatura, las competencias específicas que se pretenden adquirir y desarrollar con esta asignatura, algunas palabras claves de la asignatura y las unidades temáticas que vamos a estar trabajando, así también las orientaciones, trabajos y el sistema de evaluación. Con respecto a la fundamentación de la asignatura, ya les comentaba que la epistemología es una rama de la filosofía que estudia la teoría del conocimiento y específicamente el conocimiento científico. Lo que se pretende con esta asignatura es que ustedes puedan comprender de qué manera se construye un conocimiento científico y de qué manera se valida, se justifica un tipo de conocimiento, en este caso el científico. Ahí entonces nosotros lo que vamos a hacer es estudiar los contextos de producción de conocimiento científico. Ya en el primer semestre nosotros estuvimos trabajando con la historia de la ciencia y pudimos ver los distintos paradigmas científicos, es decir, vimos que en cada etapa histórica de la ciencia se constituyó una manera de entender y comprender un tipo de método científico para cada época. En este contexto lo que nosotros vamos a hacer es estudiar, analizar un poco la actividad científica, es decir, cómo se validan los conocimientos científicos, cuáles son los métodos del conocimiento científico, qué estructura tiene el conocimiento científico. Eso es lo que vamos a estudiar y a lo largo del desarrollo de la asignatura ustedes van a ver que vamos a encontrarnos con distintos autores, con distintas problemáticas que tienen que ver con este campo que se denomina epistemología. ¿Me escuchan bien, compañeros? Así para salir de las dudas. Excelente, profesor. Yo no tengo problema. Excelente, te estoy escuchando muy bien. Excelente. Perfecto, gracias, Wilfrido. Gracias, Natalia. Bueno, las competencias específicas entonces a ser desarrolladas son conocer las características del conocimiento científico por un lado, identificar las corrientes epistemológicas contemporáneas. La epistemología en su desarrollo tiene su gran eh, auge y su gran consolidación en el siglo XX, y eso es lo que vamos a ver y vamos a estudiar algunos autores claves. El objetivo también es interpretar un poco textos filosóficos y científicos. Vamos a trabajar sobre textos, como ya estuvimos realizando en el primer semestre, y vamos a tratar de aplicar esos conocimientos adquiridos en contextos distintos, en este caso en la elaboración de un trabajo final que sería el ensayo.
Con respecto a las palabras claves, compañeros, a lo largo de la asignatura vamos a estar dialogando constantemente con estos términos: epistemología, ciencia y paradigma. Es decir, con cada lectura vamos a encontrarnos como términos bases. Por un lado, la epistemología entendida según cada uno de los autores, la ciencia explicada y justificada según sus autores, y el concepto de paradigma también, que está en disputa en el siglo XX, y eso es lo que vamos a ver. Con respecto a la epistemología, compañeros, etimológicamente la epistemología deriva del griego, que significa teoría del conocimiento. Episteme, conocimiento; logos, logía, estudio, es decir, sería el estudio del conocimiento científico. Pero a lo largo de la historia, de la filosofía también y de la ciencia, este campo se fue mutando, vamos a decir, fue cambiando hasta el punto de llegar que hoy en día se le conoce también como filosofía de la ciencia, pero eso ya va a responder a una tradición de pensamiento de acuerdo al contexto donde se le está estudiando. Por ejemplo, los eh, de habla inglesa lo denominan en gran medida filosofía de la ciencia. Es decir, no hay un margen a lo mejor de distinción entre lo que es la epistemología en sentido clásico con lo que es la filosofía de la ciencia. Tienen campos de saber que se constituyen entre sí y se complementan a la vez. Así es que de ahí entonces que vamos a utilizar también bibliografías que tienen que ver con la filosofía de la ciencia, ya que el foco central pues, es entender la actividad científica, cómo se validan, cómo se justifican los conocimientos, qué es un método, existe un solo método científico, cómo se justifica un método científico. Eso es lo que vamos a estudiar nosotros, y aquí, como están leyendo en la pantalla, epistemología, del griego episteme, conocimiento; ciencia, su denominación a veces se toma como sinónimo de filosofía de la ciencia, o más sencillamente teoría del conocimiento. Y por otra parte tenemos una definición clásica, muy reproducida, dada por este filósofo argentino, Gregorio Klimovsky. Él señala que la epistemología es el estudio de las condiciones de producción y validación del conocimiento científico. En esta definición prácticamente engloba todos los ejes de lo que vamos a estudiar a lo largo del módulo. Es decir, se estudian las condiciones de producción, cómo, a qué contexto responde, de qué manera yo puedo comprender que estoy conociendo. Esa relación entre el sujeto que conoce una realidad es la que vamos a estar viendo, y en este caso desde la perspectiva de la ciencia. La ciencia entendida en ese sentido como un conocimiento racional, sistemático, metódico. La ciencia, como vamos a ver, es un tipo de conocimiento del ser humano también, como lo es la filosofía, como lo es la religión, y como también aparecen tipos de conocimiento como el sentido común y otros tipos de conocimiento. Así es que hay que reconocer que la ciencia es un tipo de conocimiento del ser humano, y nosotros vamos a tratar de entender cómo se valida y se justifican los métodos de ese tipo de conocimiento humano, que es el científico. Por otra parte, vamos a encontrarnos con el concepto de paradigma, que prácticamente tiene su uso, su mayor impacto con Thomas Kuhn, este epistemólogo y filósofo de la ciencia norteamericano, con su libro La estructura de las revoluciones científicas, quien comienza, digamos, a popularizar, vamos a decir este término, el concepto de paradigma, pero es un concepto que ya se venía también aplicando desde hace mucho tiempo, pero con este autor vamos a ver que él le da otro significado al concepto de paradigma, es decir, ese concepto que se entiende como el modelo o la matriz a partir de la cual nosotros representamos la realidad. En ese sentido, según uno de los autores que vamos a trabajar, el paradigma se entiende como visión del mundo, es decir, criterios epistemológicos y metodológicos compartidos. Aquí se trabaja dentro de una comunidad científica y se entiende el paradigma como ese paradigma que todos aplicamos de común acuerdo para explicar la realidad. Entonces,
Estas tres palabras claves son las que constantemente van a estar apareciendo en las lecturas y en las clases que vamos a desarrollar, compañeros. ¿Aquí tienen alguna consulta, alguna duda? ¿Seguimos, hermanos? Sí, profesor. Sí, seguimos. Bueno, con respecto a la naturaleza y objeto de estudio de la epistemología. Recuerden que esta es una clase de presentación nada más. Aquí aún no vamos a ahondar en las ideas, nada más para que ustedes tengan una noción de lo que es la epistemología y lo que vamos a estudiar. La epistemología lo que busca responder justamente son esas preguntas que giran en torno a lo que es la ciencia, si existe, si todas las ciencias son iguales, si existe una estructura del conocimiento científico, sobre el origen de la ciencia, existe un solo método científico o existen varios métodos. Son esas las preguntas que se hace el epistemólogo a partir de la reflexión filosófica acerca de la posibilidad del conocimiento y comienza a problematizar el contexto de justificación de ese conocimiento que se tiene como dado. En ese sentido, según Katayama y Pulido, uno de los autores también que vamos a estar usando constantemente, hace referencia a la reflexión epistemológica como aquel campo del saber que permite explicitar los supuestos y las asunciones implícitas de los hombres de ciencia, dice, las cuales nunca son consideradas por esto, sino que usualmente las asumen como dadas sin reflexionar sobre ellas. Generalmente el discurso científico lo que hace es analizar, arrancar desde una teoría ya consolidada, sin problematizar la validez o la justificación de esa teoría. Entonces lo que hace el epistemólogo es problematizar y tratar de reflexionar acerca de la justificación de esa teoría o la validación de esa teoría. Uno de los ejemplos clásicos aquí tenemos que tiene que ver con el método. Aquí, por ejemplo, dice nuestro autor, un supuesto postulado aceptado acríticamente por los científicos es que las futuras repeticiones de un experimento deberán arrojar los mismos resultados que la primera ejecución de este. Cuando un tipo de método se sigue aplicando para un tipo de experimento y se sigue la misma regla, los mismos criterios con el pasar del tiempo, sin embargo, el epistemólogo se pregunta, ¿tenemos garantía de que el futuro será igual que el pasado? Entonces, ¿cómo se puede justificar la aplicación de un método científico o la validación de un método científico en este presente, teniendo en cuenta que su constitución como método fue elaborado ya hace mucho tiempo, ¿verdad? Entonces, el epistemólogo se pregunta constantemente sobre la justificación, validación de conocimiento que se está aplicando. Eso es para que podamos entender un poco la noción de epistemología. Por otra parte, también aquí me gustaría explicar un poco que hay un campo específico que ustedes van a estudiar en la carrera de filosofía también, que es teoría del conocimiento. Ese campo en sí ya analiza desde una perspectiva global y general el conocimiento en sí, sobre las posibilidades del conocimiento. Y cuando usted ingrese dentro de la historia de la filosofía, específicamente en la historia de la filosofía moderna, uno de los problemas claves gira en torno al problema del conocimiento, la relación entre el sujeto y el objeto conocido, sobre el racionalismo, el empirismo, el realismo, el idealismo, todos esos tipos de conocimientos o las posibilidades de conocimiento que se pueden ofrecer al ser humano. Entonces, dentro de la historia de la filosofía, esa etapa moderna abarca propiamente esa problemática que tiene que ver con el problema del conocimiento. La epistemología surge de ese contexto, solo que se va a orientar específicamente dentro de su denominación y con el desarrollo de la ciencia y la institucionalización de la ciencia, se va a consolidar como un tipo de saber que reflexiona sobre la actividad científica, es decir, sobre el conocimiento científico en específico. El otro
La teoría del conocimiento dentro de la filosofía, cuando abordamos, sería de manera general ya del ser humano, sobre la posibilidad de que el ser humano pueda conocer. Entonces, allí la distinción clave que tienen que hacer cuando hablamos de epistemología, entonces nos referimos a reflexionar sobre el contexto de producción, de justificación y validación del conocimiento científico, de los métodos científicos, de las teorías, de los paradigmas científicos. Eso es lo que nosotros vamos a trabajar en esta asignatura. Con respecto a las unidades de aprendizaje, compañeros, en la primera unidad vamos a trabajar la introducción a la ciencia. Aquí, como pueden ver, ya específicamente vamos a adentrarnos al estudio de este conocimiento científico que es la ciencia, desde una perspectiva epistemológica que cumple la función de reflexionar sobre la validación, justificación de ese conocimiento, del contexto de producción de ese conocimiento. Pero antes de adentrarnos allí, vamos a estudiar primeramente las formas del conocimiento humano, como ya le estaba señalando, los tipos de conocimiento humano que generalmente se encuentran en los manuales de metodología, que serían introductorios. Encontramos como un conocimiento vulgar, el conocimiento religioso, el conocimiento filosófico, el conocimiento científico. Una vez que nosotros distingamos esos tipos de conocimientos, vamos a ubicarnos dentro del contexto de la ciencia y vamos a estudiar el concepto y sus características. ¿A qué se denomina ciencia y qué es lo que le hace a la ciencia un conocimiento en términos de justificación, de validación? ¿Qué es lo que le hace? ¿Cuáles son sus características propias? ¿Y en qué se distingue de los otros tipos de conocimiento? Por otra parte, vamos a estudiar un poco la estructura, la naturaleza del conocimiento científico. Vamos a estudiar la división de la ciencia. En este caso vamos a hacer un poco una distinción necesaria y clave sobre las ciencias formales y las ciencias justamente naturales, en este caso las ciencias fácticas. Bueno, por otra parte vamos a estudiar también la historia de la idea de la ciencia. Es necesario hacer un recorrido nuevamente de los principales paradigmas, pero ya en términos sintéticos, estudiando desde los paradigmas. Por ejemplo, en la edad antigua, ¿qué concepto, qué paradigma de ciencia se tenía? De la edad media hasta la edad moderna, ¿qué concepto, qué idea de ciencia se tenía? De la edad moderna a la contemporánea, qué idea, qué concepto de ciencia se tenía desde la perspectiva del paradigma. Luego, en la segunda unidad, vamos a estudiar los métodos de la ciencia, qué es lo que le hace a la ciencia un saber, en este caso, objetivo. El inductivismo, el deductivismo como razonamientos. Luego vamos a estudiar un poco la conformación de las leyes y teorías y la medición en la ciencia. Vamos a ver un poco aquí cómo se consolidan estas lógicas de investigación clásica que tienen que ver con el método cuantitativo y el método cualitativo, por ejemplo. Y eso va a aclarar más todavía esas perspectivas. Luego, en la unidad 3, vamos a estudiar las corrientes epistemológicas contemporáneas. Vamos a estudiar el positivismo lógico, las perspectivas falsacionistas, Popper y Lakatos. Vamos a estudiar a Thomas Kuhn y las revoluciones científicas y vamos a tratar de entender un poco el escenario post-empirista. Vamos a ubicarnos dentro de este contexto del debate epistemológico central de la asignatura. Así es que, si hablamos de una etapa clave dentro de nuestra asignatura, sería esta unidad 3, compañeros. Luego, en la unidad 4, vamos a estudiar un poco la epistemología, ciencia, tecnología y sociedad. ¿Cuál es la relación entre estos saberes? Es decir, vamos a estudiar la ciencia, tecnología y sociedad, cuál es el impacto de la ciencia en la sociedad y qué tipo de reflexión necesitamos hacer sobre la ciencia en esta era de la información, en esta era del conocimiento, por ejemplo. ¿Cuáles son los aspectos político-económicos de la investigación y el desarrollo? Es fundamental también ver la injerencia que tiene la política y la sociedad en el campo de la investigación científica. Vamos a analizar la ética, ciencia y sociedad. ¿Cuál es el alcance de los inventos científicos? ¿Cuál es el impacto
que tiene y en qué afecta y cómo afecta al ser humano en la sociedad. Vamos a estudiar la tecnociencia, que es un campo bien actual, donde se analiza el impacto de la tecnología en la ciencia y de qué manera este campo influye en el ser humano o en la sociedad también. Aquí estamos hablando ya de una nueva, probablemente de una nueva etapa de la revolución del conocimiento, entonces son campos actuales que abarca la epistemología, compañeros. Esto en cuanto al desarrollo de las unidades de manera bien sintética, ya en su momento vamos a desarrollar de manera más específica, compañeros. ¿Tienen alguna consulta, alguna duda con respecto a estas unidades de aprendizaje? Bueno, seguimos entonces. Las orientaciones de trabajo, las clases sincrónicas serán grabadas, como ya estuvimos haciendo en el primer semestre. Para el desarrollo de las clases asincrónicas se subirán las videoclases sobre los contenidos de la unidad acompañados de una sugerencia de lectura. Esa sugerencia de lectura va a variar de acuerdo al calendario de actividades. Tenemos previsto 4 actividades a lo largo del semestre, entonces va a haber clases donde van a encontrar ustedes el desarrollo de la clase con las bibliografías sugeridas para la lectura, pero a lo mejor no con guías de actividades. Pero eso quiero que tengan en cuenta también que es fundamental que acompañen el desarrollo de la asignatura, compañeros, y no se limiten solo a visualizar las grabaciones de aquellas clases donde tengan actividades de repente, ¿verdad? Porque eso no sería muy didáctico para ustedes también, porque no van a tener una secuencia, un seguimiento de lo que se está desarrollando. Para entender bien esta asignatura es fundamental que ustedes vean siempre los videos de todas las clases, es decir, vayan acompañando el desarrollo de las clases grabadas y también esa sugerencia de lectura que voy a ir subiendo, que serían lecturas claves para que puedan ustedes ir adentrándose al tema. Los tipos de actividades serían lectura y bibliografía organizadas previamente por el docente. La estrategia serían preguntas literales exploratorias, resumen, síntesis, mapa comparativos, comentarios dentro de una guía que se van a ir distribuyendo. Van a haber guías donde van a tener cierto tipo de actividades, así que no todas estas actividades van a aparecer en una guía, sino que van a estar distribuyéndose según la necesidad y según la naturaleza del contenido. El formato de los archivos, como ya estuvimos haciendo, serían materiales digitales que se van a seleccionar previamente y se van a subir ahí para que ustedes puedan tener acceso a ellos, compañeros. Con respecto a la orientación de trabajo, ¿alguna duda, alguna consulta? Me parece que está bien porque no hay nada que objetar ahí. Perfecto, sin problema. Vamos a seguir entonces. Bueno, la secuencia didáctica, ya como estuvimos haciendo también en el primer semestre, el inicio, la presentación, las videoclases van a tener esta secuencia: inicio, presentación del tema, objetivo de la clase de ser desarrollada, el desarrollo breve del tema, algunas ideas, palabras claves siempre que son fundamentales, algunas comparaciones y luego algunas consideraciones finales que serían ya de orientación para realizar las actividades en su momento. El sistema de evaluación sería esto: 4 tareas calendarizadas con guías de actividades. Este calendario seguramente ustedes ya van a tener acceso en la siguiente semana. Y las tareas serán individuales con base a las bibliografías trabajadas en clase. Eso sería también fundamental tener en cuenta, trabajar sobre texto, compañeros. Teniendo en cuenta que van a ser 4 tareas, serían 4 lecturas claves y entonces sería fundamental aprovechar esas lecturas específicas, ya que el desarrollo de esa lectura será fundamental para poder desarrollar después el trabajo final del módulo. Luego, los tipos de actividades, como ya les estaba comentando: ficha de lecturas, comentario de textos, preguntas guías, preguntas exploratorias,
cuadros comparativos, resumen breve, ¿verdad? Síntesis breves también. Eso van a estar distribuidos según la naturaleza y según la necesidad del contenido de la unidad. Y luego, como trabajo final, la elaboración de un ensayo académico, como ya estuvimos haciendo en el primer semestre, de 2 a 5 páginas, ¿verdad? Que ya oportunamente van a tener las indicaciones nuevamente, compañeros. Bueno, eso con respecto al sistema de evaluación. De repente, si tienen alguna duda, alguna consulta con respecto a la asignatura, bueno, quedo atento, compañeros, y les leo también aquí en el chat si tienen alguna consulta. Bueno, ¿hay alguna pregunta con respecto a la asignatura? De mi parte, por eso no hay nada, está todo, me parece a mí, de mi parte está todo bien, excelente la presentación. Ya tenemos toda la guía que necesitamos. Me parece que ya para mí, de mi parte está todo bien, pues. Excelente, muchas gracias, Wilfrido. Bueno, en la página, compañeros, ustedes van a encontrar en esta primera clase un video, una entrevista breve que les invito a que miren un poco, de una entrevista realizada a Grigorio Klimovsky sobre la epistemología. También van a encontrar en la página, siempre voy a subir un diccionario de epistemología, pero eso es para que ustedes tengan como material de apoyo, de consulta a lo largo de la asignatura, compañeros, para que ustedes puedan revisar de repente algún término, algún concepto que ustedes no comprendan bien, ¿verdad? Puedan buscar en ese diccionario. Así es que en esta primera clase sincrónica ustedes van a encontrar el PowerPoint de la presentación de la clase, la entrevista a Grigorio Klimovsky, que es breve. Ahí también tienen una breve biografía del autor y van a encontrar el diccionario de epistemología, compañeros. A partir de la segunda clase y según el calendario de actividades, ustedes van a encontrar la grabación de las clases con los contenidos, con el tema de cada clase. Van a encontrar con las sugerencias bibliográficas, con el material también bibliográfico. Y en su momento también van a encontrar las grabaciones con las guías de actividades según el calendario para que tengan en cuenta. Y como les digo, vamos a estar trabajando de manera más cerca en este segundo semestre. Tenemos ya ahí nuestro grupo de WhatsApp. No duden en preguntar, compañeros. Si es que tienen alguna duda, alguna consulta, estoy ahí atento. Como ya estuve conversando también con la coordinadora, eh, somos un grupo selecto en ese caso, ¿verdad? Y entonces da para acompañarles de manera personalizada sin ningún problema. Nada más cuestión de que ustedes pregunten, consulten, me escriban sin ningún problema. En la brevedad siempre voy a estar respondiéndole, compañero. Y ahí vamos a estar comunicándonos siempre también. Compañeros, entonces, si es que no tienen ninguna otra duda, alguna consulta, ahora les invito a que miren un poco la entrevista, que comiencen a explorar un poco ese diccionario, ¿verdad? Y en la siguiente clase ya vamos a estar desarrollando los contenidos de nuestra asignatura. Y vamos a estar en constante comunicación y les deseo mucho éxito. Así que mucha fuerza también, que ya estamos por cerrar este segundo semestre. Ni bien iniciamos, pero ya vamos a llegar al final y eso juntos vamos a lograr, compañeros. Y voy a estar atento a cualquier consulta. Nada más le digo que no duden en escribirme sin ningún problema. Muchas gracias por la atención entonces, compañeros. Excelente, profesor. Muchísimas gracias, profesor. Muchísimas gracias. Muy amable. Igualmente.